Bien, vamos a ver el tema de tren planetario o epicíclico. Entonces, un tren planetario o epicíclico es aquel que tiene 2 grados de libertad y en el cual generalmente uno de estos engranes gira alrededor de otro, como se puede observar aquí, y que está compuesto básicamente por los siguientes elementos. Tenemos el llamado engrane solar, el engrane planetario y un brazo, donde los 2 grados de libertad van a estar dados generalmente por la entrada de la velocidad angular del solar y la entrada de la velocidad angular del brazo, haciendo que entonces con esto se generen un movimiento combinado que van a hacer que el engrane planetario gire alrededor del engrane solar y también se vea afectado por la velocidad angular del engrane solar. Entonces, generalmente cuando se analizan estos trenes de engranes, se tiene que considerar como una relación de velocidades angulares relativas, la relación de transmisión entre lo que es el brazo, el engrane solar y el engrane planetario debido al brazo. Y esto también, al final, considerando esa relación relativa, se puede entonces al final tomar una relación como si fuera un tren de engranes simples. Entonces vamos a analizarlo. Entonces la idea es imaginarse que es el caso cuando se fija el brazo. Entonces si estuviera fijo el brazo, estaríamos en el caso normal de un tren simple, y entonces no giraría el engrane 2 alrededor del engrane 1, y simplemente tendríamos un tren simple. Entonces con velocidades angulares encontradas, y directamente, como se hacen las velocidades angulares, en este caso, y no está moviéndose el brazo, tendríamos entonces un brazo fijo, sería velocidades angulares absolutas, resultando la relación que ya hemos analizado para trenes simples. Pero ahora supongamos que liberamos el brazo, y entonces el brazo tiene una velocidad adicional angular. Y entonces tendríamos 2 entradas, la velocidad del solar, del engrane 1, y la velocidad angular del brazo. Entonces lo que hay que imaginarse aquí para poder establecer esta relación entre estas 2 engranes 1 y 2, es como que uno se monta sobre el brazo, y entonces si uno ve sobre el brazo la acción, es como si lo viéramos como que el brazo estuviera fijo. Y por eso podríamos regresar a las relaciones de trenes simples. Pero lo que hay que considerar en este caso es como el brazo B tiene una velocidad, entonces hay una velocidad relativa. Ya el brazo B ya no es fijo y entonces se vuelve una velocidades relativas. Y estas velocidades relativas se siguen relacionando a través de esta relación de transmisión, velocidad angular 1 con respecto a B y velocidad angular 2 con respecto a B, que son la diferencia de estas 2 velocidades angulares, y se igualan como si fuera una relación de transmisión de tren simple, que es en este caso, con su signo, en este caso por ser engranes externos. Bien, entonces, cuando se analizan este tipo de trenes de engrane, realmente una forma simplificada de visualizarlos a través de diagramas esquemáticos, visto de una forma lateral, veríamos, por ejemplo, aquí, esta forma representaría el engrane 1, el engrane solar. Esta de aquí representaría el engrane 2 en su vista lateral, el planeta. Y por último el brazo, veríamos esta forma esquemática que representaría el brazo. Entonces aquí suponemos que la entrada viene dada por la velocidad angular del engrane 1 y la velocidad angular del engrane 2, que al final generan un movimiento conjugado para el engrane planetario 2. Y la idea, pues, en muchos de los problemas es encontrar primeramente la velocidad angular de este engrane planeta 2. Vamos a suponer que, por ejemplo, nos dan como datos los diámetros. Nos pueden haber dado también los números de dientes, pero si tenemos los diámetros y nos dan las velocidades de entrada del solar y del brazo, y queremos encontrar entonces la velocidad angular del engrane planetario.
Entonces, lo que se hace es analizar la relación entre 1 y 2. Decíamos, I1, 2 es una relación de velocidades relativas, 1 con respecto al brazo, 2 con respecto al brazo, que representan al final una diferencia entre las velocidades absolutas angulares del brazo del engrane 1 menos la velocidad absoluta del brazo B, y entre la velocidad absoluta del engrane 2 menos la velocidad absoluta del brazo. Esto en términos de engranes simples sería el negativo del diámetro 2 entre el diámetro 1, dándonos esta relación de transmisión. Y como estamos buscando la velocidad del engrane 2, simplemente nada más despejamos de nuestra ecuación, quedando esta despeje de esta manera para omega 2 en función de las velocidades angulares del engrane 1 y del brazo y de esta relación de transmisión. Subiendo estos valores con sus signos correspondientes, tendríamos entonces la velocidad del engrane planetario. ¿Y en qué sentido? De acuerdo al signo, comparado con la entrada que estamos tomando positiva hacia el lado antihorario. Y en este caso también tendríamos como salida un sentido antihorario del planeta, de 4.5 radianes por segundo. Los engranes planetarios pues, son muy utilizados porque reducen en gran cantidad la velocidad en un espacio pequeño. El otro problema que tenemos es la manufactura y su ensamble, que también es más complejo que los otros trenes simples y compuestos. Entonces ahora vamos a suponer que agregamos a nuestro tren un engrane llamado anular o corona tipo interno. O sea, los dientes están por dentro y es con que va a engranar el engrane 2, planeta. Y entonces ahora vamos a resolver este ejemplo. Nos dan como entrada omega 1 del engrane solar, también nos dan el omega 1 del engrane solar, el omega B del brazo, y queremos saber cuál es la velocidad angular del engrane corona o anular, que es un engrane interno, con estos datos, estos parámetros de diámetros. Bien, entonces vamos a analizarlo por pasos. Vamos a analizar primeramente la relación que existe entre 1 y 2. Sabemos que esta relación, como anteriormente lo vimos analizando, es una relación que incluye en la velocidad angular del brazo en forma relativa. Entonces, de la relación de transmisión 1-2 va a requerir la relación de velocidades angulares pero relativas de 1 con respecto al brazo entre la velocidad angular relativa de 2 con respecto al brazo, con sus respectivas diferencias de estas velocidades absolutas. Y en este caso, de aquí en adelante, pues ya lo podemos, como ya incluimos aquí la característica del brazo, de aquí en adelante ya se analiza como un tren simple entre 1 y 2. Es una relación inversa entre este caso los diámetros del 2 con respecto a 1, con signo negativo, quedando menos 0.4 esta relación de transmisión. Ahora vamos a despejar de aquí omega 2 para primeramente encontrar esta velocidad del engrane planetario y sustituyendo los valores que acabamos de obtener, su relación de transmisión con las velocidades angulares del brazo y del engrane solar, tomando positivo este sentido antihorario, tendríamos entonces que omega 2 sería 0.65 radianes, pero girando en sentido contrario que las entradas que tenemos acá. Resultando entonces que quedaría 0.65 radianes por segundo en sentido horario, como lo vemos acá. Ahora vamos a pasar la relación entre el 2 y el 3. Entonces, siguiendo ahora entre estas relaciones entre el 2 y el 3, es una relación ahora ya no es entre dos engranes externos, sino es entre un externo y un interno, pero igual se parte de una relación de transmisión 2-3, que incluye, como todavía está el brazo incluyéndose, necesitamos hacer una relación angular relativa entre el brazo 2, el engrane 2 con respecto al brazo, entre el engrane 3, el interno, con respecto al brazo.
lo cual significa que es una diferencia de velocidades absolutas. Y en este caso, ahora, como es una relación entre un engrane interno, el signo se va a mantener, la dirección se va a mantener en el mismo sentido, y por eso va a quedar positiva esta relación entre el parámetro D3 entre D2, resultando esta relación de transmisión de 4.5. De aquí despejamos omega 3 y agregamos los valores que hemos obtenido anteriormente, omega 2, que ya lo habíamos resuelto, el dato de omega b, y ahorita la relación de transmisión que acabamos de calcular con sus signos respectivos. Quedando que la velocidad angular que va a tener la corona o el anular o el engrane interno es de 0.222, saliendo positivo el valor, significando que va a tener el mismo signo que teníamos en este caso, porque consideramos positivo el omega 2, en sentido de las entradas que teníamos con el solar, que fue nuestro sentido positivo desde el principio, que coincide con el brazo, ¿no? Entonces, este es nuestro resultado final para este problema. Vamos a ver otro ejemplo, una combinación. Aparentemente se ve más compleja, pero el diagrama esquemático nos va a permitir poder encontrar una relación más fácil de identificar, ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado a la hora de analizar estos ejemplos, estos problemas con engranes, con estos tipos de trenes de engranes, es ver qué eje conecta con qué engrane, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos entradas, igual nos dicen que tenemos como entrada en el eje A y en el eje B, en el mismo sentido, y que se desea encontrar la salida en el eje C. Entonces el eje C está conectado al engrane 6. Este eje B que vemos aquí traspasa y conecta hasta el engrane 3. O sea, no está fijo ni el engrane 2 ni el brazo sobre el eje B, sino aquí lo pasa y aquí sí está fijo el engrane 3. Y aquí lo que vemos de este lado es que aquí entra por el eje A, conecta el engrane 1, que a su vez conecta en forma de tren simple con el engrane 2, que a su vez mueve el brazo B, y que a su vez arrastra en una forma combinada al engrane 4 y el engrane 5 alrededor de los engranes 3, y a su vez al engrane 6 que tiene su salida con el eje C. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay una combinación de un engrane planetario o epicíclico, pero tipo compuesto. El compuesto se encuentra entre la relación 3, 4, 5 y 6, y hay una relación simple que hace que se mueva el brazo entre el 1 y el 2. Tenemos como datos los números de dientes como parámetros para usarlos en nuestras relaciones de transmisión. Entonces vamos a hacer este primer análisis. Este sería nuestro diagrama esquemático que muestra en forma sencilla y más directa cómo tenemos estas relaciones anteriores. Aquí vemos como el eje B pasa y llega y conecta directamente al engrane 3. Aquí como el eje A conecta al engrane 1, que a su vez engrana con el engrane 2, y a su vez el engrane 2 conecta al brazo, que arrastra a los engranes 4 y 5 alrededor de los engranes 3 y 6, haciendo que el 6 se conecte al eje C, que es nuestra salida por encontrar. Entonces, como primer paso, vamos a analizar el tren simple entre el engrane 1 y 2 para conocer esta velocidad del brazo. Entonces, en este caso tenemos estos parámetros de estas ruedas, 1 y 2. Sabemos que la velocidad del engrane 1 va a ser igual a la velocidad del eje A, y en este caso conecta en forma de tren simple entre esta relación de transmisión y 1, 2, relacionada de velocidades de omega 1 con omega 2, que resulta con el inverso del número de dientes 2 entre 1, resultando esta relación de transmisión. Despejando omega 2, tendríamos nuestra velocidad de el engrane 2 que coincide o está conectado al brazo. O sea, esta velocidad angular igual sería la velocidad del brazo.
Entonces ahora vamos a analizar, teniendo ya la velocidad del brazo, vamos a analizar ahora desde la rueda 3 hasta la rueda 6, como si fuera un tren planetario, pero de tipo compuesto. Entonces ya obtuvimos el omega del brazo. También tenemos como dato omega 3, que es la misma que del eje B, que conecta, decíamos, directamente a este de aquí, al eje 3, al engrane 3. Y entonces con estos datos podemos ahora analizar, y con el número de dientes de estos engranes, podemos hacer una relación de transmisión desde el 3 hasta el 6, como si fuera un tren compuesto, pero sabemos que como interviene un brazo, tenemos que hacerlo en forma de velocidades relativas, angulares relativas. Entonces sería la velocidad angular relativa del 3 con respecto al brazo entre la velocidad relativa del 6 con respecto al brazo, serían las diferencias respectivas de sus velocidades absolutas, y esto ya incluiría el brazo, y de aquí en adelante ya podemos omitir el brazo en nuestro análisis, porque ya lo incluimos aquí, y de aquí en adelante solamente nos va a interesar la parte del tren compuesto. Como hemos analizado en los trenes compuestos, sabemos que es el producto de los conducidos sobre los motrices. Entonces, en este caso, los conducidos serían 4, va arriba, motriz sería 3, va abajo, luego 5 sería motriz, va abajo, y por último 6 sería conducido o movido y iría arriba. Y hacemos el análisis del signo. Entonces, el signo, aquí está incorrecto, es positivo. Entonces aquí el signo tendríamos que verlo como de la siguiente manera. O sea, aquí entra en un sentido, sale inverso, sentido, inverso, y regresa al mismo sentido, ¿no? Entonces aquí vamos a corregirlo. Sería aquí más. ¿Sí? Aquí sería positivo. El signo. Y entonces ahora sí, con esta relación de transmisión del 3 al 6, podemos sustituirlo en nuestra ecuación de despeje de omega 6, que incluye la velocidad 3, que es la misma de la del eje B, y la de la velocidad angular del brazo, que ya la calculamos anteriormente, y nuestra relación de transmisión que acabamos de calcular. Y entonces, estudiando los valores numéricos, tendríamos finalmente la velocidad angular del eje del engrane 6, que es la misma que del eje C de salida. En este caso sale signo negativo, que es decir que va a salir contrario a estas velocidades que habíamos tomado como positivas de entrada, quedando así finalmente nuestro tren de análisis. Entonces teníamos dos entradas que nos dieron como dato, y con estas dos entradas finalmente tenemos una salida en C de 10.61, pero sentido contrario a estas dos de aquí de entrada. Bien, vamos a ver un último ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos que igual determinar en este caso la velocidad del engrane 5, del eje 5. Sí, tenemos una entrada en el eje 2, del engrane 2, de 3 radianes en este sentido que vemos aquí. Nos dan como parámetro el número de dientes de todos estos engranes. Tenemos el engrane 2, este engrane 3, el engrane 4, el engrane 5 y un engrane interno, que es este 1, pero que está fijo, como vemos acá. Y un brazo que mueve a los engranes 3 y 4 alrededor del 2 y el 5, y también en tren intermedio entre el engrane interno 1, que está fijo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es analizarlo por secciones. Entonces tenemos dos trenes planetarios que están actuando. Entonces en primera instancia tenemos un tren planetario compuesto que está formado por los engranes 2, 3, 4 y 5. Hasta acá. O sea, esta sección de acá, incluyendo el brazo. Es un tren planetario, además que del tipo compuesto. Entonces aplicamos nuestra relación de transmisión. La relación de transmisión pues, tiene que ser del 2 al 5. Y que debe incluir entonces, como incluye el brazo, tenemos que hacer unas velocidades angulares relativas del 2 con respecto al brazo entre 5 con respecto al brazo.
y en forma desglosada con velocidades absolutas sería sus diferencias respectivas. Ya incluido el brazo, podemos omitirlo en el siguiente análisis y vemos entonces análisis simplemente del tren compuesto 2, 3, 4 y 5. Entonces un tren compuesto de esta relación de transmisión, que es el producto, decíamos, de los conducidos sobre los motrices. Los conducidos son el 3 y el 5. El 2 es el motriz que mueve el 3 y el 4 es el motriz que mueve el 5. Y el signo lo sacamos por inspección. Entonces vemos que inicia en este sentido, a este va a tener sentido contrario. Como están sobre el mismo eje, sentido contrario, y regresa otra vez al mismo sentido que de entrada. O sea, debe ser signo positivo. Sustituyendo el valor de los parámetros del número de dientes, obtenemos la relación de transmisión 2, 5. Con esta relación y despejando en este caso omega 5, tenemos esta ecuación, pero nos falta la velocidad del brazo. Entonces esta velocidad del brazo lo vamos a obtener relacionando el otro tren que veíamos, que ya va a incluir el engrane solar, pero que está fijo. Entonces esta vamos a nombrar la ecuación 1, que luego la vamos a usar cuando encontremos la velocidad del brazo, angular del brazo. Entonces el otro tren planetario compuesto va a estar formado ahora por 2, 3, 4 y 1. Recordando que 1 es el engrane interno y que está fijo. Entonces igual planteamos nuestra relación de transmisión, ahora va a ser del 2 hasta el 1. Es una relación angular igual relativa porque interviene el brazo de omega 2 con respecto al brazo entre omega 1 con respecto al brazo, incluyendo sus velocidades absolutas, sus diferencias, y recordando que omega 1 es constante, o sea, omega 1, perdón, es fija, no hay velocidad angular, está fija, la del engrane interno, no se mueve, entonces vale 0 y solamente nos va a quedar estos términos. Y ahora, ya una vez incluido la velocidad relativas con respecto al brazo, vamos ahora a analizar lo que es simplemente como si fuera un tren compuesto. Nada más que el tren compuesto es entre el 2, 3, 4 y 1. Y entonces en este caso es una relación de transmisión, acuérdense, es de los conducidos sobre los motrices. El motriz es 2, conducido es 3, luego el 4 se vuelve motriz y el 1 se va a volver conducido. El signo lo vamos a analizar así, entre par y par. Entonces aquí gira en un sentido, este va a girar en sentido contrario, este va a seguir en el mismo sentido que del 3, va a estar en el mismo eje, pero este, como ser interno, va a mantener el mismo sentido. Y entonces, aunque sabemos que es fijo, pero ahorita para este análisis, consideramos que debe girar en el mismo sentido que el 4, quiere decir que va a quedar con signo negativo. Bueno, negativo con respecto al de entrada 2, que es el que estamos analizando en nuestra relación de transmisión. Sustituyendo los valores de estos números de dientes, tenemos este valor como relación de transmisión, y despejando de aquí la velocidad angular del brazo, nos va a quedar esta ecuación, esta de aquí, y entonces vamos a llamar esta la ecuación número 2. Quiere decir que tenemos dos ecuaciones, y en una es función de la otra, entonces vamos a estudiar la ecuación 2 en la ecuación 1, que es la velocidad angular del brazo en la ecuación 1, para encontrar esta ecuación final que relaciona la velocidad angular de salida 5 que queremos encontrar con respecto a la velocidad angular de entrada 2, y a partir de sus relaciones de transmisión. Estas relaciones ya las calculamos anteriormente y nos dan como dato la velocidad angular 2, las tuvimos en nuestra ecuación, resultando entonces que la velocidad angular 5 queda de 1.76 positiva, o sea, en el mismo sentido que tiene omega 2. Visto esto, nuestro gráfico quiere decir que recibimos de entrada esta velocidad del engrane 2 y va a tener entonces como salida la velocidad del
engrane 5 sobre este eje del mismo sentido que el de entrada, pero con un valor de 1.76. Entonces, estos son los engranes planetarios. Son, como decíamos, muy utilizados porque reducen espacio, permiten reducciones grandes, y por eso es que cuando se quiere ahorrar espacio y estas transmisiones fuertes, se recomiendan este tipo de engranes, trenes de engranes planetarios.